Hola, ¿cómo están? Muy buenos días tengan todos ustedes. A nombre de la Comisión de Equidad de la Facultad de Ciencias y el mío propio, les doy la más cordial bienvenida a este evento en marco del 25N, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Me voy a permitir leer la declaratoria de cero tolerancia a la violencia que ha emitido la UNAM a través de la Coordinación de la Igualdad de la Universidad, a la cual la Comisión de Equidad refrenda su compromiso en toda la extensión de la palabra. La comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México refrenda su compromiso, como cada año, de unirse al pronunciamiento en contra de la violencia hacia las mujeres, en concordancia con la declaratoria de tolerancia cero a la red de macrouniversidades de América Latina y el Caribe, pronunciada el 25 de noviembre de 2021 por las personas titulares de las rectorías encabezadas por la UNAM. Ante la violación constante y generalizada de los derechos humanos contra las mujeres y las niñas a nivel nacional e internacional, ratificamos nuestra responsabilidad de tomar decisiones sólidas para continuar impulsando políticas institucionales de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género en los espacios universitarios, conscientes de que las instituciones de educación superior no están exentas de este problema estructural y que los efectos de la violencia de género repercuten en lo privado y lo público, así como en lo individual y colectivo. Continuaremos impulsando el proceso de cambio que lleva a cabo la UNAM para transformar sus espacios en lugares libres de discriminación y de violencia por razones de género, reconociendo que las violencias contra las mujeres y niñas incrementan las brechas de desigualdad al tratarse de problemas estructurales que requieren abordarse desde diversos frentes. Tenemos pleno conocimiento de que cada una de las iniciativas de prevención de la violencia contra las mujeres que se diseñe, impulse y difunda desde la UNAM representa un paso más hacia la construcción de un mundo más seguro, igualitario y sin violencias de género. Así, dentro del marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Facultad de Ciencias ha diseñado en la Comisión de Equidad un programa con una serie de pláticas, conversatorios, sin análisis y desde el 24 de noviembre unos eventos presenciales para prevenir la violencia de género. Les agradezco a todos ustedes su presencia, a todos los ponentes que van a estar aquí con nosotros, su colaboración y participación, a todas las personas que hacen posible estos eventos, a los servicios sociales de la Facultad de Ciencias en la Comisión de Equidad, a los moderadores y por supuesto al público que nos está escuchando. Muchas gracias por escucharnos y por poner nuestro granito de arena para tratar de eliminar y prevenir las violencias en cualquiera de sus formas y modalidades, muy particularmente ahora eh, en la violencia hacia la mujer. Muchas gracias y doy la más cordial bienvenida a este primer evento a la maestra Diana Letia Guerrero, quien será la moderadora, y a nuestra ponente Ischel Cosío. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Carla. Muchísimas gracias a la Comisión de Equidad y a todos estos acuerdos que han estado en vigor por la eliminación de la violencia contra las mujeres. Y bueno, el día de hoy vamos a abrir con una charla muy importante. Vamos a abrir con una invitada muy especial, que es la maestra Ischel Adriana Cosío Barroso. Ella es de la Universidad Iberoamericana y nos va a compartir una ponencia, resultado de su investigación, llamada Encarnar la gordofobia médica, percepción de estigmatización en personas diagnosticadas con obesidad. Bueno, permítanme platicarles un poquito de la maestra. Ella se reconoce como una mujer gorda que ha encontrado descanso de ciertos mandatos corporales gracias al activismo gorde. Es candidata a doctora en estudios críticos de género por la Universidad Iberoamericana, diplomada en estudios de cuerpo y las corporalidades por el Cuerpo Descifrado AC, maestra en antropología y desarrollo por la Universidad de Chile y licenciada en antropología social por la Universidad Nacional de Antropología e Historia. Actualmente es profesora investigadora en una universidad pública y ha sido consultora de diversas instituciones gubernamentales y en organizaciones de la sociedad civil. Es practicante de yoga,
El nombre de montañista con el que fue bautizada es Tortuga Panda. Aprendió del tai chi a caminar masajeando la tierra, por lo que le gusta hacer apología a la lentitud. Actualmente se considera aprendiz de escrituras y coautora del libro Género y Gordofobia, editado por el CIEG de la UNAM. Pues muchísimas gracias, maestra Itzel Cosío. Estamos a tu disposición y te cedo la palabra. Muchas gracias, Aletia. Muchas gracias también a Carla y a quienes organizan este evento justo para conmemorar, ¿no? Un día que es sumamente importante. Así que agradezco la invitación para poder estar aquí y compartir uno de los temas que quizá ha tomado más relevancia en los últimos años, que es el tema de las gorduras y la gordofobia, y que, bueno, pues justo, ¿no? A partir de muchas experiencias personales, pues hemos ido pudiendo como armar una especie de rompecabezas sobre qué es esto de la gordofobia, cómo podemos identificarla, por qué sería un tema necesario de trabajar y cómo se vincula justamente con una forma de violencia pues generizada, digámoslo así. Voy a compartir una presentación que traigo. Yo titulé esta conversación Encarnar la gordofobia médica, percepción de estigmatización de personas diagnosticadas con obesidad, porque justamente no es que yo esté a favor del término obesidad, sin embargo aquí ya hay un proceso de medicalización particular, que sería la cirugía bariátrica, por lo cual estoy utilizando ese concepto, ¿no? Por eso fue más bien personas que ya tienen este tipo de diagnóstico más oficial, digamos, ¿no? Un diagnóstico bariátrico, por decirlo así. Entonces, bueno, pues, ¿qué preguntas van a circular? ¿Qué preguntas van a dar vida a la conversación de hoy? Son cuatro, ¿no? Primero, ¿cómo entendemos la gordofobia médica? Es decir, qué implica, qué elementos la articulan, cómo podemos identificarla. Después, cómo se encarna ese tipo de gordofobia, que aquí me permitiré leer algunos fragmentos de algunas entrevistas que he realizado a quienes decidieron, ¿no? someterse a una cirugía bariátrica. Otra pregunta es cómo se relaciona el estigma de peso y el diagnóstico de obesidad, justamente a partir de un estudio diagnóstico que realizamos en un hospital de alta especialidad. Y finalmente, ¿no? Pues procuraré articular o vincular justamente estas tres grandes líneas con la violencia contra las mujeres y de género. Bien, justamente hablar del ámbito médico, pues implica también irlo acotando de cierta manera porque no es tampoco un ámbito homogéneo, no es un ámbito en el que no se incorporen diversas perspectivas, también una visión crítica específica, una idea de salud, una idea de medicina, ¿no? Que pues lejos de justamente esta homogeneidad, da cuenta de que aquí también es un campo que se disputa. Sin embargo, tenemos muy incorporado una visión particular de la salud, una visión particular de la medicina, y en esa visión particular que se ha vuelto la visión dominante, la visión hegemónica sobre el cuerpo también, es en donde se han construido algunas de las principales ideas que ahora encontramos en torno a la gordura, que médicamente se ha clasificado como obesidad. Esta clasificación médica pues está reforzada por justamente discursos desde organismos internacionales y nacionales, ¿no? En el caso de los organismos internacionales, pues encontraríamos a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, a la OPS, que es la Organización Panamericana, y nacionales, pues tenemos mucha presencia de instituciones públicas, como sería la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Salud Pública, pero también algunas otras organizaciones de la sociedad civil que trabajan desde una idea más apegada a la idea de lo hegemónico en términos de salud
y también de lo que la gordura implica, ¿no? Ahora, a partir justo de este término que sería obesidad, se ha dicho, ¿no? Sí, como sinónimo de gordura, se ha dicho que es algo que debería erradicarse, para empezar. ¿Por qué? Porque finalmente se considera una acumulación anormal o excesiva de grasa en el cuerpo que puede ser perjudicial y que esto ha devenido aparentemente, ¿no? De los procesos de neoliberalización de la alimentación, ¿no? La industrialización de la alimentación también, en fin, ¿no? Y que eso ha generado cambios en el cuerpo que finalmente terminan siendo, pareciera, perjudiciales. Esto se vincula a su vez con la falta de actividad física o de ejercicio, ¿no? Que es a lo que llaman sedentarismo, pareciera, es decir, esta falta de movilidad a partir de pues a veces de voluntad, pareciera que se pone así. En algunos otros casos sí asociada a las dinámicas laborales, a las dinámicas de desplazamiento, en fin. Por otro lado, esta idea de lo perjudicial también aparece vinculada con cuestiones que pueden ocasionar, digamos, problemas importantes como serían derrames cerebrales, artritis, cierto tipo de cánceres, ¿no? Incluso se ha puesto como una especie de alteración en la constitución genética, pero también se ha, digamos, puesto en discusión la dimensión emocional y mental de esto que llaman obesidad y que tendría que ver con la acumulación de las emociones en el cuerpo, la no posibilidad de trabajarlas desde alguna manera, de hablarlas, de digamos, como superar algunas experiencias, etcétera. Por supuesto, las clásicas, en las clásicas líneas de esta discusión también estaría el tema del exceso de comida, ¿no? El consumo excesivo de comida, entender a la obesidad también como un factor de riesgo para padecer diabetes o alguna otra enfermedad cardíaca, muy parecida al tema de los derrames, artritis y ciertos cánceres. Y sin embargo, la forma en la que se nos define esta categoría es principalmente como un desbalance energético entre consumo y gasto de calorías. Pareciera que hasta aquí no habría mayor problema, ¿no? Incluso la forma de definirlo pareciera que, digamos, recurre a una idea de neutralidad, ¿no? Incluso para hablar del peso, que es algo que también se ha asociado a la gordura, es decir, no solo la grasa, sino también el peso, pues nos proporcionan algunas definiciones. Sin embargo, estos elementos que pareciera que son neutrales, que además el campo de la salud se ha pensado quizá desde ahí como si no hubiera fuerzas políticas, ¿no? Discursos politizados que también están marcando pautas de qué hacer y cómo hacer esa salud. Una de ellas, que es la principal y que justamente ha generado algunas otras cuestiones a nivel cultural bastante perjudiciales, es la idea de que vivimos en la época de la epidemia de la obesidad, ¿no? Donde se nos dice que el 75.2% de las personas adultas en México viven con sobrepeso y obesidad, que además también son términos diferenciados, aunque casi siempre los encontramos en la literatura sumados, ¿no? Esta particular línea, ¿no? Asociada al resto, ha tenido o ha adquirido, se ha transformado o ha tomado forma particular a partir de diversas ideas justamente que no se quedan en el campo de la salud y que por supuesto tampoco denotan una idea de neutralidad. Es decir, estas ideas de que es una enfermedad, de que es una epidemia, de que es algo perjudicial, de que es algo que tiene que ver con el exceso de consumo de ciertas personas con ciertas características, pues se vuelca obviamente al mundo de lo cultural. No es que uno sea primero que el otro, sino más bien que están justamente en continua retroalimentación y configurándose mutuamente.
Y bueno, pues esa aparente enfermedad que además no termina de definirse como tal, sino que en algunos textos todavía se coloca solo como un factor de riesgo, pues se vincula con ideas concretas que tendrían una connotación estigmatizante. Estas serían definir a las personas como tontas o irracionales, finalmente porque no están aceptando o asumiendo la importancia de regular la cantidad de alimentos que deberían consumir, también como personas y cuerpos vagos, cuerpos costosos, ¿no? Se nos dice mucho en las noticias que el costo de la obesidad en México es altísimo, aunque no se termina tampoco de concretar exactamente cómo, ¿no? Que no sea a partir de otros servicios, sino por sí misma. Vago porque, bueno, se piensa que justamente las personas gordas somos personas que no hacemos algo, ¿no? Que no trabajamos en algo, que no ocupamos el tiempo en algo y pues eso nos lleva justamente a la condición de obesidad, que somos justo perezosas, ¿no? Egoístas porque devoramos, solo estamos pensando en nuestro propio consumo. Somos indeseables porque además no es la idea de cuerpo trabajador, de un cuerpo productivo, ¿no? Sino más bien es un cuerpo que parece estático, dependiente, enfermo. Entonces, bueno, pues ese cuerpo en la actualidad parece ser indeseable. Además es sucio, ¿no? También se le asocia con cierto tipo de olores. La apariencia, se dice que es un cuerpo asqueroso, que es monstruoso, ¿no? Es decir, que estas formas que cambian pareciera que no son propias de los cuerpos humanos, como vamos viendo un poco en las imágenes, ¿no? Incluso hay algunas que tienen un cincel y parece que uno se cincela y entonces sale la verdadera tú o el verdadero tú, debajo de todas esas capas de grasa, de peso y demás. Que siempre se nos retrata como glotones, como insaciables, ¿no? Siempre pensando aparentemente en la comida, como si no hubiera alguna otra problemática en nuestras vidas. Un cuerpo que es problemático, ¿no? Un cuerpo que justamente es el cuerpo de la epidemia actual, a la cual hay que combatir, que es un lenguaje también muy utilizado en esta hegemonía del campo de la salud. Un cuerpo al que se legitima que se pueda colocar como un objeto hilarante, burlesco, ¿no? Es sujeto de disciplinamiento a partir de la burla, del chiste y de la sanción, ¿no? Que eso es lo más que encontramos sobre todo en los sistemas de salud. Y aquí me voy a permitir referenciar esta imagen que ustedes pueden ver acá, donde dice monstruoso, que es una persona que está comiendo de un bote de basura. Esta imagen en particular corresponde, ¿no? a una historieta que hizo la Secretaría de Salud. Y bueno, aquí me parece también bastante riesgoso, en su mismo lenguaje, colocar a una persona con ciertas características, en particular personas que se pueden leer como personas gordas, comiendo de los botes de basura como sí, ¿no? Y bajo la idea además de que somos lo que comemos. En ese sentido, se piensa que un cuerpo gordo pues es un cuerpo basura en el fondo, ¿no? Esa es la idea que se está queriendo transmitir. Incluso en la pandemia, pues era lo peor que podía pasar era que la gente engordara en lugar de que la gente muriera, incluso, ¿no? A veces la discusión estaba puesta ahí, sobre todo en redes, que fue algo que creo que contribuyó a que ahora estemos aquí hablando de este tema como con la seriedad que merece, con el respeto que también merece, ¿no? Hablar de una situación así. Entonces, bueno, a partir de todas esas imágenes, algo que prima en la mayoría es la idea de vergüenza, este sentimiento de que algo no está bien, ¿no? Y de que deberías sentir que eso no está bien. Ahora, la vergüenza es importante porque finalmente, nos dice Erickson, la vergüenza tiene que ver o se
ejecuta, se pone en acción cuando las personas, cuando algo no está visible y no está listo para ser visible, como sería hablar de la gordura desde lugares de la experiencia, lugares que no necesariamente sancionen o disciplinen a partir de la burla, sino más bien que coloquen a estas personas que socialmente se les ha hecho sentir vergüenza, se nos ha hecho sentir vergüenza por nuestros cuerpos, como parte de la construcción del sentido de vivirse desde una idea de diversidad corporal y no necesariamente desde una idea de enfermedad. Entonces, bueno, pues la vergüenza es importante porque, nos dice Sandra Pedraza, ha sido parte de un proceso civilizatorio, ¿no? El hacer sentir vergüenza, y podemos recordar la idea incluso, ¿no? Bíblica, de sentir vergüenza de verte desnudo, o de la vergüenza de la figura del colonizador frente a los salvajes, ¿no? Cuando llegan a estas tierras. En fin, digamos, la vergüenza ha estado presente y ha tenido una función, no es solamente una emoción individualizada, sino es una emoción social, es una emoción que se hace sentir socialmente, ¿no? Es un afecto que además, en términos de las corporalidades, pues ha jerarquizado esas corporalidades, ¿no? Si te vives de una manera que no sea la normalizada, es decir, la que la norma nos marca, que tiene que ver con la funcionalidad, con la productividad, con la idea masculina de un cuerpo, ¿no? Con la idea del propósito de existencia, la idea de la melanina, ¿no? De que si vives con alguna discapacidad o con alguna diversidad funcional, en fin, eso ha servido como parte de esta jerarquización de corporalidades, ¿no? Y en esa jerarquización, o esa jerarquización se ha logrado también a partir de las posiciones de quienes miran y de quienes son miradas, ¿no? En estas miradas, que además no son solamente una cuestión de ver, ¿no? Sino de cómo coloco y defino y describo a las personas, pues hay una suerte de subordinación de las experiencias de las mujeres gordas, yo puse aquí en este caso, frente al conocimiento experto. ¿Y por qué me refiero a las experiencias de mujeres gordas? Porque también frente a este discurso hegemónico de la medicina, de la salud y del término obesidad, pues ha habido una respuesta principalmente de colectivas feministas desde los años 60, 70, en el que pues justo la crítica está en el hecho de visibilizar que detrás de esta idea de que es por tu bien, de que es por tu salud y demás, también hay una cuestión de intereses estéticos, de intereses económicos, de intereses capitalistas. Entonces, por eso lo coloco como una de las principales subordinaciones, ¿no? Que tiene que ver con la experiencia de mujeres. Y por otro lado, también, pues la vergüenza, ¿no? En términos, digamos, personales, subjetivos, puede expresarse como el costo afectivo de no seguir los guiones de la existencia normativa, por lo que se vuelve crucial para el proceso de reconciliación o de sanación de las heridas pasadas. Que esto es uno de los elementos que vincula justamente con el tema de hoy de la no violencia contra las mujeres, ¿no? A las mujeres en general, ¿no? A la idea de lo femenino se le ha visto desde esta idea jerarquizada de la vergüenza, a partir de las múltiples funciones que se le han asignado, ¿no? Socialmente al cuerpo y que realiza una corporalidad femenina, pero además se le suma la idea de la belleza y de la salud como la nueva belleza, ¿no? Entonces, por eso me parece importante definir este eje, tenerlo presente como parte justamente de esa forma de violencia que ahorita iremos llegando, ¿no? Ahora, ¿a qué forma de violencia entonces me refiero? Y tiene que ver con cómo entender la gordofobia médica. La gordofobia médica forma parte, pues, parte de un sistema que está muy bien articulado, que orienta el sentido contemporáneo de la existencia poblacional y subjetiva. Es decir, esto tiene que ver con una cuestión de control poblacional y no solamente
con una cuestión de si hay una cuestión de si somos bonitas o no. Me explico, entonces, esta idea de gordofobia como un sistema articulado que orienta la existencia poblacional y subjetiva, a mí me permite entender que no es solamente una cuestión de decir si nos vemos bien o nos vemos mal, o si estamos sanas o estamos enfermas, ¿no? Sino con una idea de control de cómo debe funcionar la sociedad, para qué debe funcionar en este tiempo, y en función de eso, encontrar también, ¿no? Como ya lo ha propuesto Magda Piñeiro, esta sinécdoque que conecta la belleza, la moral, la salud y yo diría también la razón. En el sentido de que este sistema articula la idea de belleza como algo que es bueno, ¿no? Por eso también nos cuesta tanto salirnos de la idea de belleza a las mujeres, de que lo bueno además, pues es saludable. Entonces, claro, ¿cómo pensar que el sistema de salud y los servicios de salud y el personal de salud no está pensando en mi bienestar? Claro, pues la salud es algo bueno per se, ¿no? Sin embargo, no, no siempre hay análisis, incluso desde los feminismos, que pues también hagan una revisión crítica al respecto de cómo se entiende y qué es la salud más allá de la ausencia de una enfermedad. Y además, si el saludable, pues actualmente es razonable, ¿no? Es algo que, por supuesto, que tiene que ver con el bienestar común, con la idea de vivir con calidad, ¿no? Que es algo, un término muy utilizado también en el sistema de salud y, por supuesto, en todo este constructo discursivo y material que vamos viviendo día a día. Entonces, este sistema por eso está tan bien articulado y nos cuesta mucho ponerlo en entredicho y luego pensarlo como una forma de violencia, ¿no? Sin embargo, aquí también traigo a Magda Piñeiro. Ella dice, ojo, porque esta moral de la que estamos hablando no es cualquier moral, ¿no? Y podríamos hacer un rastreo y más bien cuando hablamos de una moral gordofóbica, es decir, de esta aparente diferencia y diferenciación entre el bien y el mal, pues lo que estaríamos haciendo de alguna manera es pretender la objetivación del mal que veníamos trabajando como herencia cristiana, ¿no? Y el desplazamiento del castigo hacia el síntoma, que sería este síntoma como el factor de riesgo, vivirse con obesidad o con sobrepeso. Y entonces, pues de los demonios, lo que hemos hecho es trasladarnos hacia las enfermedades, en este caso epidémicas, para el caso de México, ¿no? Que se habla que es una enfermedad epidémica. Ahora, aquí es importante también considerar que la gordofobia, en tanto maneja todos estos elementos y los embona de una manera que parece incuestionable, también digamos que evidencia que esta forma de vivir la salud, esta forma de entender el cuerpo y esta exigencia de vivirnos desde esa norma específica de salud, pues denota una discriminación. Y la discriminación viene asociada o se configura a partir de la idea de un estilo de vida saludable que se ha vuelto una especie de militarización de la salud, ¿no? En donde hay que comer determinadas cosas a determinadas horas con determinado número de veces, hay que hacer determinado número de ejercicio en determinado número de minutos, ¿no? Incluso tenemos tecnología que cuenta incluso cuántos pasos damos y cuántas calorías quemamos, que también hay una idea ahí de un cuerpo que hace combustiones, ¿no? Una idea de cuerpo máquina en este sentido. Y bueno, pues eso da cuenta de una especie de militarización, ¿no? Se nos dice cómo debe ser el proceso y pareciera que una solo debe obedecer, ejercitar o ejercer ese proceso. Por otro lado, pues también evidencia un maltrato que, como ya hemos visto en las imágenes pasadas, pues está socialmente legitimado. La gente piensa que tiene el derecho de decirle a alguien más cómo debe vivirse porque pues está la idea del bien común, de su propio bien, ¿no? Y de la salud como este ente neutral, ¿no? Como lo decía hace un momento. Sin embargo, también esto
implica una negación de derechos, es decir, una idea de no puede existir otro cuerpo, no puedes existirte si no es a partir de esta corporalidad, con estas medidas, con este número de tolerancia de peso y grasa, y que, bueno, pues eso a la postre se va a manifestar como la negación de que existan espacios para cuerpos grandes, no solamente cuerpos altos, sino cuerpos anchos, que puedan expandirse, ¿no? Que puedas sentir que el espacio está hecho para ti y no que tú tienes que hacerte al espacio. También ideas como buena presencia, ¿no? Pese a que ha sido quizá un tema más trabajado con cuestiones de racialización, y clasismo, pues también tiene una relación muy fuerte con el tema de las gorduras y del estudio crítico de la gordura. Y finalmente, pues vivirse siempre a partir de un diagnóstico de una mirada hegemónica que parece no ser flexible ante otras formas de entender ni el cuerpo ni la diversidad corporal, ¿no? Y esta idea de delgadez siempre pensada como íntimamente ligada a la salud y pues bueno, desde esta mirada también vemos que no solo es una forma corporal, ¿no? Sino que se convierte en una suerte de estatus, en una forma de no perder incluso en las mujeres, en las mujeres la feminidad, ¿no? Porque habría que tener determinado tipo de curvas, de medidas, en los hombres también, de cierta manera, no perder la masculinidad con sus cuerpos fuertes, productivos, ¿no? Eh, Trabajadores, etcétera. Y que bueno, pues a final de cuentas este sinónimo tan simplista nos ha llevado también a entender la salud como lo que como y cuántos minutos de ejercicio hago al día, más que como una capacidad corporal. Ahora, ¿cuáles son algunos de los impactos entonces de esta gordofobia médica? ¿Y por qué se llama médica? Porque eso se ha construido desde principalmente el discurso médico y se ha reforzado continuamente desde unos 20 años para acá, 23 años quizá, ¿no? En este ámbito y vuelto y devuelto, es algo que se ha devuelto a la sociedad de determinadas maneras. Ahora, ¿qué es lo que ha generado? Ha generado discursos de odio. De hecho, cada que hay pláticas, conversatorios, exposiciones o compañeras que hablan sobre el tema, pues lo que una se encuentra es justamente una descalificación que tiene que ver con una ignorancia total, por supuesto, pero también discursos de odio en el sentido de amenazas de muerte, amenazas de violación, en fin, ¿no? No solamente una descalificación de estás fea, digamos, ¿no? Sino cuestiones mucho más profundas que tienen que ver y que ya ponen en peligro la vida de las mujeres, ¿no? Y su integridad física. Por otro lado, también ha generado impactos económicos. Las mujeres siempre estamos pensando, ¿no? En qué nos hace falta, en cómo podemos lograr acceder a esos productos que parece que nos van a llevar al ideal de la belleza, de la moral, de la salud, de la razón, que tiene que ver con el bajar de peso. Entonces, pues la industria de la belleza, que se llama, que como se le conoce, y la industria farmacéutica, pues viven, ¿no? Momentos muy productivos en ese sentido, sí, y de mucha capitalización, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente las personas, particularmente las mujeres, siempre están, ¿no? Como atentas a la adquisición de productos de ese tipo, ¿no? Milagros, etcétera. Otro que, pues, hay una idea de moral donde, ya les decía, ¿no? La gente cree que tiene el derecho de no solo opinar, sino recomendar, llevar, eh, diagnosticar, un poco por eso también la idea del diagnóstico de la mirada, un impacto psicológico que esto ha llevado también a conductas pues de riesgo que pueden ser incluso ideaciones suicidas, ¿no? Hacerte daño corporal, eh, eh, pensar que siempre estás mal, ¿no? Que tu cuerpo está incorrecto, que hay algo incorrecto en ti, no solamente en el cuerpo.
pues peligrar la integridad física en ese sentido también. Lo emocional, hay una sobreobsesión sobre la cuestión del peso, ¿no? Incluso, no sé, ahora que viene Navidad y demás, están constantemente las redes sociales con la idea de bajar de peso. Ah, es que ya no bajé de peso. Ah, bueno, la dieta después. Bueno, la dieta de, ¿no? O sea, es un continuo bombardeo sobre esta idea de mantenerse o de ser o de llegar a este ideal de cuerpo delgado. Y por supuesto, el boom de los tratamientos antigordura, muy asociados a la mala calidad de los servicios de salud, con diagnósticos tardíos, particularmente en temas de cáncer, que han sido muy documentados por la literatura de los estudios de la gordura, y pues una violencia simbólica constante, ¿no? A estos de la dieta, pero también está aquí la historieta que les comentaba del Fisgón, que además de esta historieta, lo interesante es que iba a ser repartida en todas las escuelas primarias y secundarias. Entonces, ahí habría que pensar cómo, ¿no? El verte de alguna manera representada o representado, pues juega en contra en términos de la salud mental, de la salud emocional, de la salud física, de pues niños, niñas, niñes, ¿no? Que están, digamos, todavía formándose una idea sobre sí mismas y pues historietas como esta resultan mucho más perjudiciales que benéficas. Ahora, en particular en mi caso, me ha interesado no solamente ver, ¿no? esta cuestión del discurso de la obesidad, como este discurso médico, biopolítico, sino como esta forma de materialización de ese discurso, y una de ellas es justamente la cirugía bariátrica, ¿no? Entonces, esta cirugía para mí es una forma de encarnar ese tipo de gordofobia médica que obviamente no se da en un momento de la vida y ya, sino que más bien es resultado de todo un proceso de búsqueda, de frustraciones, de ideas que tenemos las mujeres sobre el cuerpo, ¿no? Y sobre esto, pues yo me he dispuesto a dialogar con mujeres que se han realizado este procedimiento bariátrico. Con ellas, por supuesto, tengo encuentros y desencuentros porque finalmente no pensamos igual, ¿no? Finalmente yo parto de una idea de que es una forma de mutilación, pero ellas también me hablan de una oportunidad de vida, ¿no? Entonces ha sido un tema bastante complejo, pero que también ha servido para hacer un cuestionamiento ético, no solamente sobre la investigación, sino en el convivir, en el encontrarnos con distintas mujeres, con experiencias que pues obviamente con las que no siempre vamos a coincidir, ¿no? Entonces, bueno, a mí me interesó en particular hacer una pregunta y a partir de esa, pues ir reconociendo y escuchando qué es lo que las mujeres que yo entrevisté me decían, ¿no? Esa pregunta es en qué piensas y qué sientes cuando escuchas cirugía bariátrica. Les digo, ha habido muchos desencuentros, fue un impacto ético para mí, en términos de incluso cómo hablar sobre el tema, ¿no? A tratarlo con mucho respeto y sobre todo en respeto a las compañeras que accedieron a la entrevista, pero que sin duda lo que identifico de principio es que hay esta violencia simbólica que veníamos platicando desde el principio, y esa violencia simbólica, entendida como esta adhesión que el dominado no puede evitar otorgar al dominante, aparece, ¿no? Emerge en los discursos, aunque también algunas cuestiones sobre agencia. Y bueno, pues la relación de dominación, ¿no? Se hace presente entonces como algo natural, y eso es algo que pues encontramos cuando se habla de que la cirugía bariátrica es una oportunidad de vida. Ahora, ¿qué es una cirugía bariátrica? La cirugía bariátrica es el recorte del estómago, hay diferentes tipos, pero bueno, es un recorte al estómago, cerca del 50%, y una reconexión del intestino delgado, de modo que la capacidad eh, de consumo y de absorción, pues disminuye,
¿no? Notablemente, y es un procedimiento que se hace aquí sí a personas que han sido tal cual y médicamente diagnosticadas con obesidad porque rebasan, ¿no? Una medida de IMC, índice de masa corporal determinada, y eso es lo que sirve para el diagnóstico. Ahora, ese diagnóstico se vincula con algunas revisiones endocrinológicas, nutricionales, psiquiátricas, en fin, ¿no? Es decir, no es solamente una cuestión de, te veo más gorda o más gordo, ¿no? Sino, digamos que aquí sí hay un sistema que opera a partir de estos elementos eh, categóricamente médicos. Al respecto, bueno, pues, ¿por qué digo que es un procedimiento particularmente asociado con las mujeres? Porque cada 100 de 150 son mujeres y eso a mí me lleva a pensar que es un procedimiento generalizado, ¿no? Yo platiqué con mujeres que se habían realizado este procedimiento de 5 a 8 años antes de la entrevista, ¿no? Primordialmente que se identificaban como personas heterosexuales, entre 40 y 60 años, tampoco es gente tan joven, digamos, ¿no? Y finalmente que eran de clase popular o trabajadora. Aquí lo que yo intenté poner fueron justamente eh, estos detonantes, ¿no? A partir de la pregunta y podemos ver desde yo necesitaba una alternativa drástica, el problema de todos los ciudadanos obesos, gracias a esa operación volvemos a nacer, fue mi última tabla de salvación, uy, el salvavidas, una oportunidad de vida, curación lo llamo, mi bypass es lo máximo, ¿no? Y bueno, finalmente otra que me dice, a mí me sirvió para bajar de peso, pero tiene me falta un H, muchas restricciones físicas, ¿no? Y creo que con esta a mí me interesa dialogar bastante, digo, procuré obviamente dialogar con todas en ese sentido, pero a mí me interesa mucho el discurso de esta última compañera, porque finalmente ella no necesariamente veía o no idealizaba el procedimiento, sino más bien pues lo tuvo a partir de tejerse en experiencia con su hijo que pesaba 157 kilogramos y bueno pues ella quería justamente eh, ser solidaria con él, también se operó. Y bueno, ella esperaba que justamente su calidad de vida, ¿no? Su cuerpo y todo cambiara, que se volviera una vida casi perfecta, ¿no? Tenía muchas expectativas, tuvo algunos resultados, particularmente el resultado es bajar de peso. Sin embargo, esta cirugía tiene muchas complicaciones y muchos efectos secundarios de corto, mediano y largo plazo, ¿no? Ella se sintió muy bien, ¿no? Leti, así se llama, se sintió bien, experimentó una mejora en su estado de ánimo, obviamente, porque tenía que ver con que todo el mundo le decía que se veía muy bien, que había bajado de peso, que qué bueno. Sin embargo, también tuvo muchas complicaciones y problemas de salud, que justamente eso fue lo que le llevó a reconsiderar los resultados de la cirugía como algo netamente positivo y súper bueno, ¿no? En realidad tuvo muchas complicaciones y muchas restricciones incluyendo dificultades alimenticias, problemas gástricos, hipoglucemia y otras complicaciones de salud que por supuesto que afectaron su calidad de vida y la obligaron a dejar incluso algunas actividades físicas, a ella le gustaba nadar, caminar, etcétera, y después todas esas actividades que aparentemente iba a poder hacer con mayor énfasis porque había bajado de peso, pues resulta que dejó de hacerlas porque uno de los principales asuntos de salud fue la osteoporosis. Esto tiene que ver con la poca absorción de nutrientes, en particular con el calcio. Leti ya era una mujer de 55 años cuando se operó. Sin embargo, bueno, pues justo ella quería, ¿no? A determinada edad, pues vivir lo que se supone que viviría cualquier persona que se vive delgada en el ideal. Em, bueno, me gustaría leer un poquito esto, pero a ver si da tiempo después. Em, Leti, lamentablemente, y por eso dialogo hoy con ella,
un poco en memoria de Leti. Finalmente tuvo una complicación en el hígado. Se cree que fue producto de justamente estos efectos secundarios de largo plazo de la cirugía bariátrica, que no empezó el año que ella murió, sino que ya tenía algunas otras visitas, ¿no? Y bueno, pues ella muere en el año 2022 y pues justo, ¿no? Por eso quería traer en particular su relato, en el que pues me parece que no hay solamente esta positividad exacerbada, sino que más bien ella se puso a reflexionar sobre otras circunstancias de vida que también alteró la cirugía y que pese a que no se arrepentía, porque ella decía que prefería vivir enferma que gorda, eh, pues me lleva justamente, ¿no? A esta problematización y de qué pasa, no solamente ya cuando se operan las mujeres, ¿no? Sino cuando pasa algún tiempo, es decir, hay un proceso postoperatorio de pues algo prolongado y eso se refleja, ¿no? En su vivencia. Entonces, bueno, junto con una compañera nutrióloga que trabaja en el hospital de alta especialidad donde entrevistamos a estas mujeres y también hicimos este estudio, nos interesamos por eso, por conocer justo cuáles son las situaciones estigmatizantes que se siguen viviendo pese a que las mujeres pues ya han sido operadas, ¿no? Y ustedes pueden ver del lado izquierdo los porcentajes de las 6 situaciones más estigmatizantes que se siguen viviendo. La gente tiene pocas expectativas puestas en las personas gordas, la gente cree que tienen problemas emocionales, la gente nunca piensa que comen exceso grandes cantidades, más bien la gente siempre lo piensa, sienten que la gente les mira por su peso, un médico ha recomendado una dieta aunque les haya visto por otro problema de salud y además el médico siempre relaciona, perdón, alguno de sus problemas de salud con su peso. Este estudio fue importante porque finalmente fue una aplicación de un instrumento que es un inventario de situaciones estigmatizantes. En particular trabajamos con el enfoque de estigma de peso y se aplicó a personas que ya han tenido una cirugía bariátrica desde el periodo 2011 al periodo 2021 y aún así el estigma del peso permanece, ¿no? De hecho, como que se refuerza a partir de una especie de panóptico que se crea sobre cuánto pesan, cuánto suben, cuánto comen, cuánto ejercicio hacen, en fin, ¿no? Entonces, bueno, pues por eso me parece relevante. Es uno de los pocos estudios en México directamente en los servicios de salud. Por supuesto que hay muchas experiencias documentadas de compañeras gordas, pero en los centros de salud y que los servicios de salud abran las puertas, pues no es tan factible ni tan fácil, ¿no? Entonces, bueno, aquí aprovechamos ese espacio y solamente reiterar que pues esta forma de vivir la gordofobia médica es una forma de violencia de género, es una forma de violencia contra las mujeres y que bueno, pues también habría que erradicar estas formas de violencia. Muchas gracias. No, y muchísimas gracias a ti por tu maravillosa ponencia. Me parece muy, muy importante este tema que manejas. Te agradecemos mucho. Permítame un momentito porque estoy teniendo problemas con la cámara, pero listo. Ajá. Te queríamos agradecer muchísimo por este trabajo tan interesante. Vaya, en un contexto de muchísima gordofobia médica, donde el tipo de cuerpo, la lectura corporal que se da es este filtro que permite o no acceder a un diagnóstico por alguna otra enfermedad, que permite o no acceder a un análisis clínico, que permite o no acceder a una revisión. Vaya, un montón de casos de personas gordas, personas de cuerpos grandes, que relatan que al ir al médico no pueden acceder a un diagnóstico porque baja de peso antes. Es necesario que bajes de peso antes para que yo te revise. Y ese es un tipo de violencia que podemos ver en un montón de contextos. Ahora, este tipo de investigaciones que tú nos propones, que tú nos compartes, muchas gracias por hacerlo de una manera tan generosa, eh,
nos permite pensarnos, nos permite repensarnos y también repensar el sistema de salud que está incorporando cada vez más este tipo de técnicas y tecnologías como parte también del sistema público, lo cual, pues de alguna manera legitima, como si tuviera validez, ¿no? Oficial, validez médica. Gracias por acercarnos a este tipo de análisis que también nos ponen en la mesa qué tanto cirugías como esta permiten acceder a la salud o lo imposibilitan, pero ya permiten a lo mejor acceder a derechos, porque desafortunadamente las personas de cuerpos grandes muchas veces han relatado que no acceden de la misma manera a los derechos, ¿no? En general, lo cual es una pena, porque bueno, bajo un estado en donde deberíamos de tener todas las mismas condiciones, los mismos derechos humanos, los mismos derechos a la salud, no lo estamos teniendo. Bueno, muchísimas gracias por toda esta gran plática, conferencia que nos compartes. Me gustaría empezar con un par de preguntas. La primera la está haciendo Edwin Medina y nos pregunta, ¿qué recomendaciones tienes para mejorar la educación sobre salud y bienestar de las personas con diferentes tipos de cuerpos? No sé si quisieras que te leyera una a una o te leo todas. Sí, está bien. Armando Camacho pregunta, ¿qué cambios específicos podrían implementarse en la formación médica para abordar estos problemas desde la raíz? Otro que yo tengo, una pregunta, ¿cómo consideras que podemos ir rompiendo en el cotidiano con esta gordofobia que, si bien es institucional por algunas partes, también forma parte del sentido común de las pláticas familiares, ¿no? Y una última que sería, ¿cómo relacionas este proceso discriminatorio de personas con cuerpos grandes con el proceso de la generización, ¿no? O sea, si la gordofobia, ya lo mencionaste un poco, si la gordofobia está también de alguna manera operando de una manera generalizada. Muchas gracias. Sí, voy a procurar vincular los temas, ¿no? Algunas preguntas creo que tienen muchas conexiones. Primero, recomendaciones para mejorar la educación sobre salud. Pues repensar la salud, no como solamente en su definición desde el negativo, que es la ausencia de enfermedad, o como la definición institucional del equilibrio entre mente, cuerpo y espíritu que nos da la OMS, sino pensarla como una capacidad. Este es un tema que también ha sido trabajada, les digo, desde enfoques críticos de la salud, ¿no? Tenemos esta idea con la Escuela de Salud Colectiva, de Medicina Social. Estos enfoques nos sirven para repensar eso, ¿no? Si entendemos que la salud es una capacidad y no algo intrínseco, entonces también le otorgamos un carácter de análisis materialista, es decir, pues claro, si yo no tengo las condiciones necesarias, condiciones materiales necesarias, es difícil que yo pueda hablar de que me vivo con salud, ¿no? Evidentemente habrá enfermedades que no tienen este carácter, aunque sí la forma de cómo tratarlas, cómo abordarlas, ¿no? Y qué hacer con ello, que fue un poco lo que estuvo pasando también en la propia pandemia, ¿no? Quienes sí tengan acceso y quienes no tengan acceso a qué. Otra es pensar que la salud en tanto capacidad no tiene que ver con o no se necesita asociar directamente con una forma de cuerpo o con un cuerpo que pese de determinada forma o que mida de determinada forma o que tenga determinada cantidad de grasa, ¿no? Más bien la salud como capacidad tiene que ver con eso, con una forma de existir, con una forma de vivirte, con una forma de entenderte y que pues también habrá quienes se quieran vivir desde la enfermedad, es decir, quitarle este halo de pureza y neutralidad a la salud, ¿no? Creo que eso sería bien importante para empezar a entender que pues la salud no necesariamente está asociada a cuerpos, y esto también lo vinculo porque finalmente los activismos gordos y los estudios sobre las corporalidades gordas, pues se vinculan mucho, se hermanan con los estudios sobre discapacidad crítica, ¿no? Que también son cuerpos considerados enfermos, dependientes, etcétera. Y que bueno, ahí hay una discusión que hay que revisar.
En ese sentido, la vinculo con la otra pregunta que tiene que ver con cambios en la formación médica, esa, ¿no? ¿Cómo entendemos el cuerpo? Regularmente en la medicina, desde mi experiencia y porque he trabajado con muchas personas desde ese lugar, pues se entiende como un conjunto de sistemas, ¿no? Que operan y deben operar perfectamente y funcionalmente. Si no, es cuando aparece la enfermedad. Y digamos, más allá de que se quite esta noción o no, es la idea de ampliarlo, de entender que el cuerpo también es algo cultural, es una configuración social, que lo biológico no es algo esencial ni esencialista, sino que incluso, ¿no? La propia biología también tiene estudios críticos. Creo que la idea en este sentido, ¿no? Así como lo voy diciendo, es desesencializar las propias disciplinas y más bien en este sentido sí, cuirizarlas, hacerlas, enrarecerlas, ¿no? Ver qué otras opciones tienen para mostrarnos, qué estudios críticos hay, porque los hay, desde la propia medicina también los hay, por supuesto, y bueno, pues eso justamente nos ayudará a romper de manera paulatina, pues este cotidiano, porque es un discurso muy médico el que se utiliza en el cotidiano, eh, y incluso dentro de los propios feminismos, ¿no? También ha habido ahí algunas circunstancias para desligarnos de esta idea esencial, esencialista de la medicina, y a su vez, ¿no? Esto sabemos que se va transculturizando, se va culturizando, entonces creo que esa es una buena medida. ¿Cómo hacerle? En mi presentación, a veces, en realidad mi presentación es un poco a propósito, ¿no? Yo no hablo de que erradiqué esos mandatos, pero sí descanso de ellos. Entonces, la idea de descansar de algo tiene que ver con que sabes que está, existe, pero te das la oportunidad de ver qué pasa, sí, ¿no? Si experimentas. La idea de un cuerpo que experimenta, de un cuerpo que no solo asume que debe ser de tal o cual manera porque se le ha dicho, y platicar con las personas, ¿no? A mí me ha funcionado establecer puentes de diálogo, incluso con mis propios colegas en el campo de la salud, con muchas compañeras gordas, por supuesto, desde donde y con quienes aprendí, ¿no? Que son activistas gordas, y eso, o sea, en mi cotidiano irlo replanteando como una posibilidad y que pues tan es así que una pues se vuelve de cierta manera una forma de vivirlo, ¿no? Un ejemplo de experiencia, no ejemplo como de ejemplar, sino de una experiencia más, ¿no? Que sucede. Y luego, ¿cómo se relacionan estos procesos discriminatorios con la generización? Como yo entiendo el género para mis investigaciones, tiene que ver con la idea de disputar los lugares, de ver cómo en esta jerarquización masculino-femenino, las propias tecnologías generizan y se generizan, ¿no? Generizan en el sentido de que generan un proceso en el que diseñan los cuerpos que debe tener una mujer, ¿no? Un cuerpo de mujer, un cuerpo de hombre, y aparentemente eso es el guión que se debe seguir. Y de generización, porque además estas tecnologías también tienen una idea que esconden, ¿no? Lo que esconde la gordofobia en términos genéricos es un exceso de feminidad y una ausencia o una disminución de masculinidad, en este sentido de los imaginarios, ¿no? Y lo simbólico de la fuerza, la potencia, la dominación frente a la debilidad, lo suave, ¿no? También la idea de lo duro, lo sucio, lo limpio, ¿no? Es decir, en este nivel de discusión quizá más simbólica es donde lo estoy pensando, pero también de este diseño corporal particular, ¿no? Creo que eso podría decir de estas tres preguntas. Muchísimas gracias. Hay algunas más. Armando Camacho, ¿qué cambios específicos podrían implementarse en la formación médica para abordar estos temas desde la raíz? Eric Sánchez Conde, es muy interesante este tema y la manera en la que lo aborda. Tengo una duda. Si hay investigaciones recientes que destaquen la relación entre la gordofobia médica y los resultados de salud específicos. Y una más, te saludan y te felicitan por la charla, lo cual es
suscribo, felicitación, porque sí, sí que aceptamos, porque sí, bueno, porque sí aceptamos que existe una problemática, por ejemplo, psicológica, y más adelante de salud con las personas que tienen el peso muy por debajo del hegemónico, pero no con las personas que tienen sobrepeso. Ok. Sí, gracias. Creo que de la formación ya lo había mencionado, que es esta desesencialización de las disciplinas. Sí hay investigaciones, quizá en México ha habido un sesgo muy importante por la predominancia de la perspectiva hegemónica en salud, pero sí que los hay desde el enfoque de estigma de peso, de cómo esto más bien ha afectado y se ha convertido en cuestiones de depresión, ansiedad, eh, lo que le llaman los trastornos eh, eh, de la alimentación, que aquí desde mi forma de abordarlo soy cuidadosa con esos términos, ¿no? Procuro no utilizarlos a la ligera, es decir, siempre también definirlos, pero que tiene que ver con cómo establecemos la relación con la comida, ¿no? Y no solamente por consumo, sino lo que nos va significando en la vida. Hay varios estudios desde salud en cualquier talla, también hay en nutrición intuitiva, ¿no? Mucho desde la nutrición, hay varios. En inglés creo que hay más literatura porque, bueno, hay mucha influencia desde lo que se construye, ¿no? En el norte global, que es muy interesante. Y en México, insisto, hay poco porque tiene que ver, yo considero, con esta idea, ¿no? De no poder pensar la gordura desde lo no médico, sino justo ha sido tan efectivo el discurso médico que nos es casi imposible, ¿no? Nos parece difícil no pensarlo desde ahí. Y esto lo vinculo con la última pregunta en relación a eh, la vinculación entre alguna afectación o problema psicológico con el bajo peso, ¿no? Sobre todo con cuestiones como eh, pues las sanas y las mías, ¿no? Que tiene que ver con, ay, se me fue ahorita por pensar lo de las sanas y las mías, pero tiene que ver con anorexia, bulimia y demás. Con esos términos también hay una revisión crítica, ¿no? Entonces ahí hay que ver más bien cuando aceptamos y hablamos en plural, habría que ver quiénes están aceptando eso, cómo lo están aceptando, desde qué perspectiva lo están trabajando y la que yo trabajo es justamente desde los estudios críticos de la gordura y también existe la corriente, la vertiente de los estudios críticos del peso o del peso crítico, que justamente también hacen una revisión sobre esta construcción y esta configuración psicologizante del cuerpo, ¿no? Y qué es lo que implica. Yo no diría que no es algo que exista, pero sí es algo que se va configurando en la medida en que se van tejiendo estos elementos, ¿no? Em, en ese sentido, también las categorías como obesidad y sobrepeso están puestas en discusión. Yo no las tomo como cuestiones que refieren netamente al peso, sinónimos de peso y demás, sino como discursos obviamente que se materializan, y por eso traje el caso de la cirugía bariátrica, es decir, cómo todo este proceso de dietas, productos maravilla, presiones estéticas y demás, puede verse en un proceso como el de la cirugía bariátrica. Y creo que sería lo mismo esta revisión para los otros estudios, más allá de decir que si lo aceptamos o no, yo creo que habría que ver quién sí lo acepta y quiénes no. Pues muchísimas gracias, Itzel. Este tema de la causalidad entre la salud y la enfermedad, el tema del pesocentrismo, todo esto que nos ofreces es una maravilla. Desafortunadamente se nos terminó el tiempo. Te agradecemos mucho por compartirnos esta charla.
Agradecemos mucho a la Comisión de Equidad que está organizando, a la gente que está detrás también de cámaras, a las y los servicios sociales que nos están apoyando un montón. Muchísimas gracias y al público que está interesado todo el tiempo en formarse más. Gracias por estar y bueno, nada más invitarles a las siguientes charlas en el marco del 25N, el Día Internacional de la lucha, o bueno, de la eliminación por la violencia contra las mujeres. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias por todo.